Hola, hola, bienvenidos a todos a este programa que es el número 11. Chispi los está contando, un número muy especial, un número mágico. Volviste, ¿vale? No te hagas la que no pasó nada. Después de 3 semanas volví, anduve viajando un montón que ya les voy a contar. Pero antes tenemos un tema re importante, que es el cumpleaños de Luisa. ¡Feliz cumple! Gracias, chicas. El lunes cumplí 47 pirulines. Me encanta, igual que yo. Es cierto. Igual que Chispi, porque eran compañeras del colegio ellas dos, para Es los verdad. que no saben. Nos hicimos amigas en el cole, pero ella era de B y yo era de A. Entonces Había pica entonces. había primero. pica y nos fuimos haciendo amigas de más grandes. Es verdad. Cuando Pero bueno, disolvimos. ya vamos a decir que cuántos años sería de esto. 30. 30 años de amistad, es un Wow. No, montón. 30 años de egreso. Yo creo que podemos decir que fueron 31. Porque 31, ya en es quinto verdad. año nos empezamos a mirar con más cariño. Sí, es verdad, Pero se conocen de toda la vida. Y pensamos, bueno, la cuenta que sacaste el otro día en tu cumpleaños Es terrible. fue Yo, interesante. saqué la cuenta de que era mi cumpleaños. Este cumpleaños es en el que cumplo un año más de mi vida al lado de mi marido, desde que nos pusimos de novios hasta hoy, de lo que viví sola. O sea, de lo que viví sola en mi niñez, claro, en mi adolescencia. ¿Cuánto tiempo O sea, estás sí. con él? hace más tiempo, estoy 24 años con él y 23 de vida. Pero no 24 horas. No 24 horas porque el secreto de nuestra relación duradera, no sé si De les varias interesa, se los relaciones. voy a decir, es la libertad. Muy bien, sí. qué Una lindo. libertad bien entendida, tampoco. Claro, no libertinaje. No, para nada, porque soy bastante tradicional, pero sí
creo que es la libertad entendida como el espacio de crecimiento individual, porque cada uno fue en distintas direcciones. Claro, sé feliz. Lógicamente, si nos pusimos de novio a los 23 y hoy tengo 47, lógicamente me pasaron un montón de cosas. Claro, los dos cambiaron Los mucho. dos cambiamos mucho y sin embargo nos respetamos y nos dimos el espacio para eso. Qué lindo. Quiero decir algo. Hay una serie muy buena en Netflix que se llama Machos Alfa. Ay, No me sé la si vi la toda. viste. Qué Va por la gracioso, tercera temporada. muy Es gracioso. muy buena. Recién cuando Luis decía, bueno, libertad, no libertinaje, se me vino la pareja abierta. Ah, sí, de la que es abogada, ¿no? Bueno, hay varias parejas. Anarquía romántica, pareja abierta, todos términos, viste, que para mí son re lejanos. Y pienso lo mismo que Luis, como está bueno la libertad, yo con mi marido también hacemos lo mismo, pero no el libertinaje. No, Igual, no tienen pareja abierta, eso quieren claro, decir. cada uno puede hacer de su vida. No, por supuesto. lo que Yo quiera. creo que obvio. soy como muy tradicional y me funciona y nos funciona así y no buscamos otra cosa. Si tuviese Hoy otra funciona, ¿no? por supuesto. Hoy funciona y funcionó y por ahí por un par de años. Sí. Saben que cuando estábamos por empezar el programa estábamos hablando de que es el cumpleaños para cada una de nosotras. Y Luisa nos estaba diciendo algo re lindo. ¿Qué es para vos cumplir años? ¿Qué significa? Ya me olvidé. ¿Qué dije, vale? Estabas diciendo como que a vos se te junta un poco con las fiestas. Cierto, porque esto de cumplir, los que cumplimos en enero, tenemos eso de como de la lista de propósitos y la lista de como de intenciones para el año, ¿no? Que La además revisión. no solo sucede el 31 de diciembre, sino que a mí me sucede todo junto con el cumpleaños, y cuando uno cumpleaños es como que renovás, ¿no? Hay 12 meses por delante, y me pasó eso. Pero también me pasó algo interesante en este cumple. A ver. En el momento en el que tuve que soplar las velitas, una hermosa velita que mi hija más chica había hecho todo con unas manualidades sobre unas tostadas quemadas, me pasó algo que no supe qué desear. De verdad. ¿Y antes no te pasaba eso? No, o sea, siempre la tenías lista una siempre lista. eterna. Además se repite, año a año deseo lo mismo, porque es lo que me cuesta cumplir. Ah, ok. sea, Esta vez se hizo medio... Es que no es que se cumplió ese deseo que vengo como postergando o deseando. No es que se cumplió, pero me parece como que no hay prisa para que suceda. Algo como que... Después hablaba con mis amigas y era, bueno, esto de pedir o despedir. Este año vos querés despedirte de cosas más que pedir cosas. Querés Ok. despedirte de eso que tal vez hace años que estás trabajando y no terminás de resolver. Entonces, despedirme de eso en lugar de pedir. Wow. ¿Sabes que yo lo que siento, me pongo un poco picante con ese tema, a veces siento que es medio por la edad que nos volvemos cada vez menos, no sé, efervescentes en los deseos, ¿no? Como que te volvés un poquitito más Sí. sabio. Yo no? creo que tiene que ver con que desarrollamos más contentamiento. Claro, ¿Viste? como que empezás a ver realmente, pará, esto está bueno, o sea... Sí, Sí, hay algo de eso. A mí me parece que hay algo de No eso. quiero decirnos viejas, pará, entiéndanme. Lo que estoy diciendo es que hay algo de la edad que, viste, como que esa bullición de querer, a veces sin saber por qué queremos tanto. Como que, No, y además estás como contando los años como llegando a otro lado, ¿no? Es Esto verdad. yo pensaba también, no sé si los cuento ahora, ¿sí? Porque cuando contás hay algo más por delante que tiene que llegar. Hubo como una satisfacción concreta, y no me suele suceder, porque yo soy una persona bastante insatisfecha por naturaleza. Que algo está cambiando. Que no está bueno, entonces. porque no es algo que me agrade, porque No, a en nadie, general obvio. cuando uno es insatisfecho, es muy exigente, nunca alcanzan las cosas, ¿no? Ujú. Y siempre estás mirando con el pucho de lo que falta. Y sin embargo sentí como una cosa de completitud que fue como muy como pacificante, no me sale la palabra. Sí, como sí, te muy trajo mucha paz gratificante. y paz mental. Sí, Sí. Qué mucha lindo. paz mental. Yo Sí, saben me lo siento que identificada con eso, Sí. Yo saben lo que hago ¿Qué? cuando está por empezar el año o por ahí cuando Tu me toca cumple, pedir pará. algún deseo. Pero no con tu cumple. Estamos hablando de comienzo de año. No, yo no suelo pedir muchos deseos, ¿eh? Ajá. ¿Vieron eso de mí? Me acuerdo desde chica que te decía, bueno, tenés que mirar una estrella fugaz y pedir un deseo. Yo no sé, no tenía ganas de Pero pedir intencionás. deseos. Claro, intenciono cosas para ganar en mí. Por ejemplo, un año me acuerdo que intencioné fortaleza en mi vida y ser más fuerte. ¿No? Entonces cada vez que tenía que pedir un deseo decía, yo quiero ganar fortaleza, quiero que la vida me permita ganar fortaleza, ¿no? Como este año intencioné estabilidad emocional, ¿viste? Como que pueda estar estable emocionalmente, como que la vida no me sacuda. Bien intencionado para este año. La vida me está Estás cacheteando. alineada.
que empezó con una marea intensa. Empecé un año que si yo les contara... Bien intencionado, te anticipaste muy bien. Bueno, y eso es lo que quiero. Viste como... Y tiene que ver con el tema que vamos a hablar a hoy, ¿no? Hoy el tema es si las cosas salen como queremos o no. Y qué hacemos ante eso. Y también cuando las cosas no salen como queremos o las personas no actúan como nosotros queremos que lo hagan, ¿qué hacemos? ¿Fingimos demencia? ¿Nos enojamos? Culpamos gente, Culpamos, señalamos. ¿Qué hacemos? Ay, ¿no? mamita querida. Y yo justamente eso quise. ¿Viste? Porque la vida no es un lecho de rosas todo el tiempo. Ah, ¿no? Me engañaron. Si bien tenemos momentos hermosos, nos pasan cosas tan desafiantes que, ¿viste? Cuando decís, bueno, me estoy recuperando de lo último, es como que otra vez viene otra cosa. Y para mí ese es el desafío, ¿viste? Como poder estar estable ahí en tus emociones, no enojarte, no volverte loca, no estar eufórica tampoco, sino que estar como la profundidad del océano. Ecuánime. Claro, viste que vos el océano lo ves arriba y es todo así. Yo me fui de vacaciones, como saben, por eso no estuve. Ah, eso. Y nos fuimos a recorrer Perú, a Machu Picchu. ¿Caminaste mucho? Caminé ¿Hiciste un mochila? montón, Todo. hice ¿Qué onda? mochila, hice Confesá, escaleras. vale. ¿Qué tipo de mochilera sos? Queremos saberlo, porque te vemos espléndida, con tus labios rojos. Sí, soy una No, mochilera. después ya la vi cambiarse de playa. VIP. Bien, ¿Vieron cuando dicen un hippie con OSDE? Bueno, así. está bien. Soy una mochilera, pero me gusta, la verdad, viajar bien. Con Ok. una linda mochila. Una linda Excelente. carpa. Excelente. Entonces, después terminamos el viaje a Perú y nos fuimos a las playas de Colombia, recorrer las playas de Colombia porque teníamos mucho tiempo, con mi marido queríamos hacer eso. ¿Y qué tal las playas? Hermoso, Ah, hermoso. Nos enamoramos de Sierra Nevada en Colombia. Es increíble cómo hay una sierra que está nevada, Y la literal, playa ahí. y el mar con un 30 y pico de grados de calor. Y quería decir esto, estuvimos varias veces tomando lanchas, porque como es un parque Tayrona, que es cerrado y todo, no podés llegar si no vas con una lancha. Y el mar, fíjate cómo es, ¿no? Seguramente que todos tuvieron experiencia. Se mueve, te sube, te baja. Pero si vos vas a la profundidad, es estable. Es el océano. ¿Viste? Entonces, eso es lo que yo intenciono todo este año, a partir de este año. Y lo voy a hacer cada vez que tenga que pedir un deseo, que tenga que así pensar en sea. algo. Que así sea para todos. Sí, es verdad. Pero yo creo que cuando vos le pones la intención, eso después empieza a crecer ahí Sí. en tu vida. Sí, hay una dirección, claro. Y que sea lo que sea que te pase, vos puedas tener tus emociones estables. Porque eso también afecta en tu salud, ¿no? Y esto le quiero preguntar a las chicas. Hay gente ahí en nuestro... Sí, Cuéntenme, tenemos. bueno, porque está bueno que ellos también cuenten, a ver, también esto, ¿no? Como un poquito... Bueno, lo que muchos estamos dicen hablando feliz hoy. cumple, Luisa. Ahí va. Muchas Norma gracias. dice que los años te tranquilizan y te acomodás con lo que vas viviendo. Es verdad. Le Esto es mandamos lo que un beso decía grande a Chiqui. Normi. Daniel también dice muy feliz cumple y vuelta al sol. Qué lindo. Beso grande, Dani. Bueno, y saludos a todos los que están ahí conectados, los que nos ven después también. Che, pero para, entonces el tema está relacionado con cómo reaccionamos, cómo accionamos en la vida o si reaccionamos frente a cuando las cosas no nos salen como queríamos, si solemos culpar, ¿no? Esto de atacar al otro, de culparnos a nosotros mismos, De ¿no? culpar a Dios. También, Sí. ¿no? Porque a veces hay casos donde se llevan a un ser querido y te enojas con Dios. Sí, es así, es verdad. Y estoy pensando a ver qué me pasa a mí con todo esto, porque todo el tiempo nos pasan cosas con este tema, Todo el ¿no? tiempo. Y sí, yo creo que tendemos que hay algo que se juega entre primero culparnos a nosotros mismos. Es como un proceso en donde cuando algo no sale como querés y estás en piloto automático, porque si estás consciente de la situación real te das cuenta que a veces no depende 100% de vos. Las cosas pueden salir como no salir, vos diste tu 100 y ya. Pero digo, cuando no salen, primero a veces tenés la energía baja, te culpás a vos mismo y después inevitablemente en el proceso terminás culpando al resto. Y en ese culpar al resto, obviamente tus relaciones no solo se desgastan, se tornan como algo raro, que termina generándote el doble de disgusto que el inicial de cuando algo no se cumplió. Sí, pues te sentís reculpable después. Espantoso porque... Te la agarrás con la gente que tenés cerca, con los que más querés. Es verdad, Que es están verdad. ahí porque te quieren ayudar, capaz. Yo estaba, mientras hablabas, Chispi, cuando algo no me sale, Ajá. yo soy la primera culpable.
de todo. Te culpás primero vos. Sí, porque como les decía recién, es como una exigencia tan grande propia que si algo no sale, soy la primera que soy responsable de que eso no salió. Y lo que me pasa después de la culpa es como muy negativo, porque soy la vara la tengo muy alta conmigo misma. Muy autoexigente, pero también muy injusta, porque un poco amorosa. Uh-huh. Porque como vos decís, a veces las cosas ni siquiera dependían de mí, eran las circunstancias. Era como hablábamos otra vez, era el karma, ¿no? Como que decíamos cuando vino... Claro, las cosas no están ni bien, ni salieron bien, ni mal. Simplemente tenía que ser así de alguna manera, ¿no? Pero cuando la vara es muy alta, es muy probable que las cosas no vengan como vos quieras. No digas, si vos estás esperando siempre algo, una especie de perfección, en mi caso, nunca sucede, nunca están a la altura. Ay, qué temón acabas de tirar. Con las expectativas, ¿vieron que nos pasa lo mismo también? Como siempre decimos, las expectativas reducen la felicidad. Y es verdad, vos ¿Por qué es eso? A ver, porque desarrolla. estás esperando que tu año, no sé, a mí lo que me está pasando. Yo esperaba que mi año sea tranquila, volver de vacaciones, el primer día, ir a trabajar, que esté todo bien, una sonrisa, todos volvemos de las vacaciones descansados, sin estrés. Una noticia horrible de un familiar que tiene una enfermedad bastante grave, que además trabaja con nosotros, o sea que... Y vos decís, bueno, tremendo. Yo esperaba otra cosa de este año. Sí. Esperaba otra cosa. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es parte del karma? ¿Qué es lo que nos toca ¿Con atravesar? quién te enojás? ¿Qué fingís demencia? ¿Qué haces? ¿Y qué es la parte del libre albedrío? ¿Entendés? Y es lo que me toca, ¿viste? Como cuando jugás a las cartas, que capaz que te toca una mano malísima. Y decís, bueno, yo tengo ahora, no sé, estás jugando al truco y te tocan todas las copas más bajas. Bueno, yo ahora tengo que hacer algo con estas copas. ¿Qué voy a hacer? ¿Entendés? Sí. Es la que te tocó. Sí. Y por eso yo pido estabilidad mental, estabilidad emocional. Porque si vos no tenés esa estabilidad, si no haces algo para generarla, alguna práctica. Claro, porque después viene la acción. De lo que sea, te desestabilizás, te enojás, te frustrás, te la pasás llorando, te enfermás, te estresás y encima pasas toda esa caca. Toda esa caca mental. Sí, ese sapo. A los que tenés alrededor, ¿entendés? Total. A tu pareja, que le haces la vida imposible porque vos estás mal, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, ¿entendés? Que le trasladás todas tus miserias. ¿Me entiendes? Sí, abrís el ventilador y desparramás para todos lados. Y no, a veces no puedes fingir demencia, ¿no? Como decía Chipi, ¿qué hace? ¿Fingir demencia? No puedo. No, porque después te chupa, el universo te sigue mandando más situaciones cuando fingís demencia, ¿me entendés? Es como que si para ¿qué está pasando? No, en algún momento el universo te dice hacete cargo. Eso. Hacete cargo. ¿No? Con lo que... Y aprendé lo que tenés que aprender. Y aprender porque después vuelve. Vuelve en distintas formas, pero con la misma situación se te presenta para que vos reacciones diferente y en mi caso a veces piso la piedra 2 veces y vuelvo a reaccionar igual. Entonces estoy segura que esa situación se me va a volver a presentar. Bien. Y esto para mí está buenísimo porque hoy vamos a tener un invitado que para mí es, al menos para nosotras, es una herramienta muy transformadora y muy importante en nuestras vidas, que después vamos a contar un poquito de qué se trata. Pero digo, ¿no? ¿Qué hacemos para dar vuelta a esta historia? Esto, hay que hacer algo, o sea, primero, bueno, vos tenés una técnica como la meditación, la respiración, si te gusta salir a hacer ejercicios, lo que fuese, ¿no? Sí, terapia, lo que sea que vos claro, optes, ¿viste? ¿Por qué? Porque solo pareciera ser que lo que la mente resiste, persiste. ¿Viste? Que pasa eso, vos querés resistir algún como esto, no quiero pensar así, no quiero enojarme, no quiero, no sé, pero qué feo, fingir demencia. Qué feo es cuando, por ejemplo, yo lo veo en mi casa, ¿no? Cuando el otro ve dónde vos estás haciendo agua o dónde y cree que es un tema de voluntad, porque no resolvés esto porque no querés o no das vuelta a la situación. Ahí te volvés más loca. ¿Y por qué es entonces si no es de voluntad? Pero yo creo que a veces hay más cosas para trabajar que digo, voy a hacer algo concreto. Ejemplo concreto. La comida, ¿no? Que en mi caso a veces como que no soy ordenada, no soy prolija y después me enojo. Mi marido es reprolijo, es por naturaleza, no es tentado, es prolijo, come, si en el trabajo alguien trae medialunas a las 11 y él sabe que come 12:30, dice, no, yo no como porque en una hora el universo te lo puso enfrente como un cartero. Y yo soy caótica, a mí me pones una medialuna a las 12 menos cuarto y almuerzo a las 12 y no te puedo decir que no, porque está ahí, la disfrutamos, la como. Claro. Entonces, cuando yo
me quejo de mi falta de orden, o por ahí me quejo de mi falta de hábitos, De demás, disciplina. de la disciplina en ese sentido, dice, bueno, pero ¿por qué no querés? Claro, Bueno, es la defiendo. pata floja. A ver, Yo eso es la como cuando te dicen defiendo. tranquilízate cuando estás loca. Nadie se pudo tranquilizar cuando te dicen para calmate, no, ¿qué calmate? Yo estoy sacada de la cabeza, no por matar a... no funciona ese calmate, es peor. Porque digo, ¿cómo calmo un impulso que lo tengo muy agarrado, que ya hasta creo que Es un patrón. un patrón sí. que tengo que resolver, que se me pone adelante todo el tiempo, que no lo estoy resolviendo bien, porque por eso vuelvo a caer en el mal hábito. Cuando tenés la energía alta, ¿te pasa eso también? ¿Sabes? Mira, yo creo que no. Porque ¿Viste? no tenés Yo creo- el foco en eso. Claro. Ni es mi chivo expiatorio la comida cuando Claro, estoy pilas, claro, cuando tal estoy cual. bien, cuando estoy contento. Pero lo que digo es que, obvio que todo es cuestión de proponérselo y hacer el cambio, pero a veces no es tan fácil si no tenés algo para cambiar ese patrón. No, entiendo, por eso estamos hablando de esto, porque todas nosotras necesitamos de algo para transformar nuestros patrones. Y esta cuando todo va por un camino así como más oscuro, en donde terminás culpando a todos y toda esta historieta que estamos contando, ¿no? Pero digo, entonces hay salida. No sé quién nos está escuchando, pero cuando escuchás patrones te das cuenta que a todos nos pasa algo, ¿no? Sí, varios. Mira, Alex Caglione dice, acá estamos, chicas. Hola, Ale. Entiendo lo de la vejez o sabiduría. Bueno, a veces va de la mano y a veces no, porque hay gente que es vieja pero no es sabia. Antes sí, viste que los viejitos eran sabios, pero ahora, bueno, más o menos. Dani dice, ¿dónde está Celi? Y Celi contesta, porque está ahí. Celi está de vacaciones, te mandamos un beso grandísimo. Celi, te re extrañamos. Qué lindo que está ahí siempre, escuchándonos él en sus Daniel vacaciones. dice algo clave. Para tener la mente tranquila, sadhana todos los días. El sadhana no es sábana, ¿eh? El sadhana es tu práctica espiritual. Ahí va. Pero eso que repetís, ¿viste? Como que La haces disciplina. yoga y seguís con tu yoga. Respirás, no sé, por ejemplo, en el arte de vivir tenemos una práctica que se llama Sudarshan Kriya. Entonces vos lo haces todos los días, te lleva poco tiempo. No sé, haces tapas, que tapas es como decir, bueno, no voy a comer medialunas. ¿No? Ese No voy a tapa comer de media azúcar. luna. Y Vamos a ese hacer de acá también la semana que viene las dos juntas un tapa de media luna. Ese también es tu sadhana, Ahí ¿viste? va. Es eso que vos haces como para incrementar en tu vida algo. Mabel también dice, pasala lindo, Celi. Bueno, pasala muy lindo, también le dice Daniel. Escríbanos, compártanos a ver qué cosas les viene con todo esto que estamos hablando, porque me parece que es súper interesante el tema. Bueno, pero me quedé pensando. A en ver, la ¿qué te media picó? luna. ¿Qué te picó ahí? Me quedé pensando en la media luna, porque vos me miraste, Vale, y me dijiste, entonces, ¿qué es si no es voluntad? ¿No? O sea, y es un poco así. Y ahí es cuando Te caigo. apuró, vale, un poco, Sí. ¿eh? Y ahí es cuando caigo en el patrón. Yo te conozco. Caigo en el patrón de culpar a otros. Y sí, ¿por qué me traes esto acá si sabés que yo no puedo dejar de comer esta media luna? Exactamente. ¿Por qué en la heladera hay cosas que yo. No, o sea, hacete cargo. Es como cuando te dicen, vos me haces enojar. No, Blanco, yo no te no. hago enojar, vos La te estás emoción es enojando. tuya. Hacete Claro. cargo. Y si tenés que cambiar ese patrón, bueno, busca herramientas para cambiar el patrón, qué sé yo, ¿no? O si no, Pero Lola, caemos bancátela. todas en lo mismo, ¿no? Cuando la energía está alta, estas cosas no suceden. O sea, te sentís diferente frente a estas situaciones, ¿no? ¿Sí o no? Totalmente. ¿Coincidimos en eso? Sí, totalmente. Cuando la energía está alta, ves las cosas distintas. Y la ves así con sabiduría, como dice Luis. Como que ella recién lo vio muy sabio, ¿entendés? Si no, te quedás ahí enganchado y culpás a los demás. Es la que caemos siempre, en culpar a los otros. Como decía hoy hace un ratito, en culpar a Dios porque te sacó a alguien querido de al lado. Y estamos siempre depositando afuera y nos volvemos víctimas. Víctimas del mundo, de las demás personas, de las situaciones. Y yo siempre lo digo, ser víctima es lo peor que te puede pasar porque te saca el poder personal. Las víctimas no tienen poder, se lo dan afuera. No, y aparte se te lo dan quedás a sin los energía. otros. ¿Me entienden? Sí, es interesante eso que decís, ¿vale? ¿Es así? Te quedás con cero energía. ¿Viste cuando el celular está en rojo? En esa postura, ¿no? Es como que se te va toda la energía, toda la energía. Y cómo, yo pienso también, ¿cómo hacemos para evitar la incertidumbre? ¿Observaron eso? ¿Ah? Como ante estas cosas que nos pasan,
que vos no tenías planeado, ¿no? Que todas debemos tener algún ejemplo de algo que nunca nos hubiéramos imaginado que iba a pasar, nunca. No lo esperabas. No, esperabas cualquier cosa. Menos eso. Pero Menos eso, decías, no, es imposible, no puede ser, tipo, o sea, Ay, a mí me pasó y no hace tanto. ¿qué te pasó? Yo trabajaba en un colegio y ¿quién dice que los colegios cierran? Nadie. Nadie. Y menos cuando tienen 100 y pico de años. Y menos claro, cuando son cumplía tan 100 conocidos. años el cole, cumplía 100 años Tremendo. el Y cole. tantos chicos, alumnos. Y los vos decís, coles no nunca. cierran, No, no. no cierran. Es como, Es como que la pandemia. es ¿Quién como esperaba que la cierre pandemia? Un hospital con las camas adentro. ¿Cierran los hospitales? No, es como que cierran un juzgado. A ver, ¿viste? tienen derecho a cerrar, por supuesto. No, Sí, no pero no objetamos están las cuestiones, causas. claro. No objetamos las causas. Son Eso es esos lógico. trabajos Los lugares que- cierran, por supuesto. Son pero esos trabajos que sabés que son pero uno, inamovibles. si ¿entendés? trabajas ahí, no te imaginas, podés imaginarte muchas variables en un trabajo, pero de esta naturaleza. Esto no te lo esperaba. No. Que achiquen cursos, que no sé, no tantas cosas que. Pero no ¿Qué que cierre. sentiste? ¿Qué haces? ¿A quién culpaste? Y además, yo tengo como una cosa muy capricorniana, porque lo estoy evocando un montón a Capricornio, No importa, y no de la mejor no forma importa, últimamente, no pero importa. que es el control de las situaciones. Y Yo bueno. necesito tener control de las situaciones, si no, hay algo de la estructura que se me mueve el piso y no la paso bien. Y sabemos que no podemos controlar nada. No, que no controlamos nada. Nada. Pero igual, en la fantasía de la mente, tengo que tener las cosas Ok. en control. Y esto fue como una zarandeada para todos lados. Y lo que me pasó es que cerró el colegio y yo me quedé sin identidad. Porque yo era mucho de lo que era yo era por lo que me sucedía y por lo que hacía dentro de la escuela. También muy capricorniano, muy a través del trabajo, encontrar la identidad. Entonces, la incertidumbre fue tremenda, que me llevó un montón de tiempo poder lidiar con ese no saber qué me deparaba el destino. Y yo veía a mis colegas que enseguida se acomodaron, enseguida buscaron horas en otros colegios, enseguida, para diciembre, esto cerraba en diciembre, para enero ya todos estaban ubicados. Y ¿Vos? me preguntaban, ¿y vos qué vas a hacer? Que no sé quién soy. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? No soy más eso no está. Salió, desapareció, se fumó. Y eso es cómo habitamos la incertidumbre. Bueno, a mí no fue fácil habitar la incertidumbre. No. No, para nadie. Para nadie es fácil, No, Luis. no, no, Quédate no, tranquila no. que no sos la única. Para mí es terrible. Es terrible. Y hoy vamos a hablar de una técnica muy interesante y a mí esa técnica me trajo mucha confianza Eso, en bien. esa incertidumbre. Es verdad, es Saben verdad. que a mí me pasa lo mismo. O sea, yo soy muy ansiosa. Miren cómo estoy sentada en este momento porque quiero hablar y decir lo que tengo que decir. ¿Y vas a salir? ¿Entienden? Como soy tan ansiosa que habitar la incertidumbre para mí es durísimo. Eso es lo que voy a pedir el año que viene. No, tenés que esperar. Aprender, porque ahora ya estoy pidiendo lo que les conté. Para mí es terrible habitar la incertidumbre. O sea, no saber qué va a pasar, porque también soy controladora, como dice Luis, como quiero tener el control, que esté todo como yo quiero, y no. Y cuando no sabes, porque no manejás, porque en realidad no tenemos control No, de de nada. nada, directamente. O sea, Podríamos hay gente- morirnos mañana a las 3. O Sí, sea, hay gente que me total. dice, no, pero yo mi cuerpo lo controlo. Y yo digo, no. Ah, bueno. O sea, A tus de enzimas. repente se te pone una célula mal, se te desarrolla un cáncer, no controlás ni tu célula, ni tu cuerpo, ni nada. ¿me Era lo que entiendes? explicaba Bea el otro día, ¿viste? ¿Qué sabés vos de que comes una banana, una enzima trabaja para una cosa? todo Claro, como- te agarra un derrame cerebral, ¿qué controlás? Te quedás y no controlamos nada. Entonces digo, si no controlas nada, ¿cómo vas a controlar algo del mundo? ¿Entendés? Ni siquiera puedes controlarte a vos mismo en comer una media luna, ¿entendés? Que a mí me Total. pasa lo mismo. No, pero entonces ahí pasé por todas las etapas estas de la frente a algo inesperado, frente a algo que vino como una bomba que te estalló en la cara. También hubo culpar a los que toman la decisión. No, nada que ver. No depende de vos. Bueno, pero eso- tenías que culpar a alguien. Alguien tenía que culpar. Después, culpar a la comunidad. Bueno, esto no se sostuvo porque la comunidad no acompañó. Siempre culpar, No, ¿viste? tremendo, como, sí. como poner como Afuera. afuera. No, y tal vez acá no había culpables, no había nadie que hacer responsable de algo que estaba Tenía sucediendo. que suceder. Pero sí había que accionar en consecuencia. Y a mí la incertidumbre me bloqueó un poco, no me dejó pasar a la acción.
Bueno, creo me que faltó a confianza. todos nos pasa Sí. esto, ¿no? No, ¿Nos ha me pasado? faltó confianza en mí, confianza en mis habilidades, confianza en que tal vez lo que estaba sucediendo es algo que yo tal vez había deseado, buscar otras oportunidades Para laborales, evolucionar. para evolucionar, para crecer, moverme de ahí, que estaba muy cómoda, que era mi casa, con la gente. Digo, me costó en ese momento mucho ver el cuadro completo. El paisaje. Bueno, yo tengo una técnica para eso que es mía propia, pero mía propia, de ahí estoy. ¿Cómo es? Chiste La contando. mía es como que cuando veo que esa energía me toma, la de que quiero realmente esto que ustedes decían, que todo salga de una manera, y veo que ya la energía va para otro lado, porque hay un momento en el que te tenés que dar cuenta que no va para el lado que vos querés. Digo, bueno, ya está. Ya está, porque siempre, siempre todo lo que vino fue mejor. Y tengo esa certeza. Claro, pero ves, yo ahí, ¿sabes lo que me pasa? Digo, bueno, que sea lo que tenga que ser, pero que sea ya, no lo puedo esperar Claro, más, que ¿entendés? sea ya. Claro, Eso bueno. es lo que yo no puedo de la incertidumbre. Yo suelto Pero hay el cositas control. para entretenerte en el mientras tanto. No sé, no me sale tan fácil. No, porque yo yo estoy con suelto el Vale. control, digo, dale, Dios, divinidad, quien Sagitario sea que es esté como un del poco otro más de- lado. Sí, Sagitario, Capricornio, Chachi, Pachi, y quien sea. Y la, ¿cómo se llama? La Tana Ferro, hagan lo que quieran, me entrego. Pero dale, hace algo, universo. Sí, sí, sí. Y hace, ¿eh? Vos decís que no. Y yo me mata la impaciencia. A mí igual. ¿Y El qué hacemos acelere entonces? mental. ¿Qué haces? ¿Hay algunas técnicas que te ayudan hoy por hoy? Bueno, justamente nuestro invitado, que va a estar ahora dentro de media hora, nos va a ¿Podemos hablar contar de eso? No, ¿O no, tenemos que guardar la info? no sé. Ah, sí, no, decirlo después. ¿Vos qué decís, Pero- Luisa? ¿Qué Bueno, sé yo? yo se los digo porque la impaciencia me mata, yo soy la impaciente del grupo, así que tengo permitido decir estas cosas. Lucky Eichenbaum, Lucas, es muy conocido, y él tiene una técnica novedosa que quiero que la explique él en realidad ahora en Obviamente, media hora la cuando tiene se que explicar conecte. él, sí. Pero quiero contarles lo que nos hace, lo que nosotros La experiencia. La experiencia que tuvimos, ¿no? Él es una técnica que como que se conecta con un lugar especial que se llama Carl Jung, y él lo va a explicar. No me quiero meter en ese tema, pero es como un proceso de scanning, en donde vos estás con él y puedes hacerle estas preguntas, en donde vos tenés tantas incertidumbres, ¿no? Viste como, no sé, hay gente que consulta con el tarot, pero no sabes si te están tirando frulas, qué te están diciendo. Hay otros que consultan con los astros. Y esta técnica a mí me dio paz Vos mental. estás consultando esta técnica hoy por Yo hoy. estoy consultando, o sea, todas son válidas, ¿no? Obvio. Pero yo me enamoré de esto porque yo siento que las cosas para que funcionen en tu vida te tienen que dar paz mental. Sí. Y a mí esto me da paz mental, así como la respiración, el yoga. O sea, y- te sacó de ese lugar de incertidumbre. Sí, me saca de ese lugar de mi mente en donde me enloquezco y quiero las cosas ya y que todo marche, que sea lo que sea, pero que pase algo. Entonces, cuando yo consulto y le hago las preguntas, me da paz mental. No sé qué les pasa a ustedes. Bueno, chicas. nosotras lo hicimos también Sí, con Luis. y más de una vez porque es muy... Te da paz mental Casi a que vos se vuelve también. un vicio, mira. Pero ¿por Cuenten, qué cuenten una sucede esto? Bueno, experiencia. la experiencia mía con esta técnica es muy linda porque es como dice Vale. Quizás uno siente que tiene muchas preguntas, pero a mí lo que me pasó personalmente es que cuando me senté a tener esta experiencia, todas las preguntas me fueron respondidas sin que yo pregunte nada. No Me sé si a pasó ustedes igual, les pasó. exactamente igual. O sea, él decía, ¿querés preguntar algo? Y yo no llegué ni a pensar, porque a veces uno piensa que tiene un montón de preguntas, pero no es tan así. Llegás al momento y antes de que yo piense la pregunta, empezó a darme respuestas. Me dijo, bueno, no importa, vamos a hablar de esto. Porque era lo que tenías que saber, Era lo que yo, lo que necesitabas. me iluminó con un montón de respuestas sin que yo haga ninguna pregunta. Y yo creo que esto es lo que nos trae paz mental. ¿Por qué? Porque quizás te dice, bueno, esto ahora no va a pasar. Quizás no es el momento de que pase esto. Y yo ni le había dicho que quería que eso pase. No sé si me explico. Quizás a ustedes les pasó, quizás no. Y eso lo que le quita es mucha, porque la impaciencia y el tema de la incertidumbre hace que le pongamos mucha energía a esos Sí. espacios. Entonces, imagínate, vos trabajás, en mi caso tengo mi hijo, bueno, mi familia, la casa, que esto, que lo otro.
Y todo eso seguís haciéndolo, pero a la vez mentalmente tenés tu mente ocupada energéticamente en eso y estás drenado. Trabada a veces también. Trabadísima. ¿viste? Porque lo que sucede es que está todo enfocado en algo que no sale y todo lo demás, viste, que cae fuera de plano. Y eso creo que es lo que me trajo mucha paz mental de esta técnica, que es el hecho de escuchar sin que yo pregunte qué era un poco lo que me inquietaba en este momento de mi vida. Como leer mi energía, ¿no? Y eso me pareció que estuvo muy bueno, porque a veces hay cosas que me cuesta reconocer de mí misma también, y creo que a muchos les debe pasar, ¿no? Reconocemos, a veces yo digo, ay, qué consciente que puedo ser de algo, y a veces esa conciencia no significa que me haga cargo. No sé si me explico. Sí, te explica. ¿Entendés? No siempre de las cosas que vos decís que sos consciente te estás haciendo cargo. Entonces me parece que ese espacio que encontré en esta técnica me llevó a entender cosas que en el día de hoy me hacen vivir más liviana. Qué lindo. Hermoso, Chispa. A mí me pasó un poco lo mismo con lo de las preguntas. Yo creo que tenía algunas preguntas que no hizo falta decirlas en voz alta, que fueron contestadas. Y lo que me pasó es las 3 veces me lo hice, pero sobre todo las 2 últimas, porque fui como más consciente de las respuestas, como una confianza, ¿no? Como la confianza de, bueno, lo que está sucediendo, y como dice Chispe, a veces las cosas más inesperadas vienen para mostrarnos que hay algo mejor esperándonos detrás, o algo que no terminamos de interpretar, y la tranquilidad de que, bueno, tal vez en esta situación el universo me está regalando un tiempo, ¿no? En esta ansiedad que yo quiero que se resuelva, por lo menos lo laboral, el universo me estaba regalando un tiempo para elegir mejor, Qué lindo. ¿no? Y también tomar conciencia de que el entorno me estaba ayudando también para que eso suceda, ¿no? Me estaba bancando en este proceso de transición de un lado para el otro. Y esa confianza y esa tranquilidad hicieron que yo bajara 25.000 cambios la ansiedad. Y ya no estuviese tan esperando que me suceda, y si no me sucede, ¿qué voy a hacer? Entonces dame medialunas. Me imagino la gente que está escuchando dirá, no quiero ¿Qué saber qué es es eso? eso. Bueno, todos lo pueden experimentar, todos. A mí me ayudó mucho, porque yo siempre en mi vida hice mucho servicio, durante muchos años. Y cuando mi papá se fue y yo tuve que hacerme cargo de las cosas de la familia, dejé de hacer servicio, o sea, no lo dejé Ese tipo de servicio. porque el servicio era para la familia, pero no estaba haciendo el servicio que hacía antes para la gente que no tiene recursos, o dando muchos cursos Voluntariado, de respiración, claro. de meditación, el voluntariado, y eso me estaba enfermando, porque están tan metida en el trabajo y en ser productiva y en que todo esté bien y cuidar los intereses de la familia y que todos estén felices y que nadie sufra y que todos se la pasen lo mejor posible. A mí me estaba enfermando y estaba con unas jaquecas terribles, y en mi familia hay como muchos antecedentes de aneurismas cerebrales, y la mayoría, casi todos, fallecieron de lo mismo. Entonces yo estaba re preocupada, y cuando hice este proceso por primera vez me dijeron que la clave está en volver a hacer servicio, porque cuando vos estás haciendo voluntariado, estás haciendo algo desinteresado por los demás, como hay algo que se expande, ¿no? Me decía la persona que me estaba haciendo la técnica, hay algo que se expande. Entonces vos dejás de estar preocupado en lo chiquito, ¿no? En que el rendimiento, el número, el empleado, esto, lo otro. Y yo dije, claro, esa es la solución. Y volví a hacer servicio, y vos decís, no, pero ¿dónde lo voy a meter? Porque no tengo tiempo para más nada. Pero lo logré, y volví a hacer servicio en algunas cositas, y como que se aflojaron las jaquecas, se lo juro. ¿Ah? Entonces dije, wow, esto era la solución. Y no la podía ver si no era guiada de esta forma. No, pero aparte hay otra cosa. Además, no es que lo hacemos por esto el servicio, pero ¿no te pasa que una vez que eso realmente es genuino, pareciera que el universo de pronto te empieza a solucionar después tus temas? Sí, así es. ¿Entendés? Así es. Cuando es genuino ese servicio, es el dar sin esperar nada a cambio, pareciera ser que después es el universo el que se ocupa de darte paz en tu entorno. Y eso es así, lo pude ver, o sea, lo pude experimentar en algún momento de mi vida así como súper claro. ¿No? Como que ocuparte de los demás también hace que después todo lo tuyo y de tu vida
se vaya como arreglando de a poquito Arreglando, solito. sí. Y eso me parece un flash, o sea, y por eso me parece que es súper interesante esto que estás contando del servicio. Y todo el mundo que nunca experimentó hacer servicio no es que te tenés que ir a un lugar en especial, ¿no? Es una actitud mental, es una actitud de vida, como Sí. estar ahí para extender tu mano primero. Si no lo hiciste y te ves encerrado en esto de culpar a los demás, probalo. Podés hacerlo con el vecino de abajo, podés hacerlo con alguien que está en la esquina y que nunca lo miraste y está durmiendo ahí hace una semana, lo que fuese. Ahora te escucho, Chispi, y vale, y me viene a la mente algo que me dijeron también en uno de estos procesos. A ver. Y entonces yo estaba como ansiosa también, seguía ansiosa, hasta escuchando las respuestas, seguía como ansiosa por que es la mente, por encontrar una salida, ¿no? Y por un lado me decían, profundizá en tu práctica, dejá de hacerla como una cosa así rutinaria, vengo, lo hago, ¿no? Hacelo a conciencia, ¿no? Cuando te sentas a meditar, meditá, no diga, bueno, sí, medité, buenísimo, hoy ya cumplí. No, profundizá. Entonces, práctica, sadhana y seva, ¿no? Las 3 cosas que nosotros siempre repetimos. Y me las dijo, me lo dijeron en la técnica. Me dijeron, hacé más servicio también. No, preocupate por esas 3 cosas. Preocupate por tu práctica, preocupate por seguir haciendo servicio y todo lo demás se resuelve. Claro, que ¿No? es más que Parece preocuparte, como una ocuparte. receta. Sí, tal cual. Y que es entonces, deja de buscar las respuestas afuera. O sea, enfócate. Y quizás van te a pase suceder. una y otra vez que tengas que volver a esto. Como decía, vale, yo lo había dejado, ahora volví. Sí. Y quizás una y otra vez te vas, volvés como las olas. Y bueno. Sí, a veces nos enojamos porque hace un ratito Luis decía, yo culpo a los demás. Y yo pensaba, yo me culpo a mí misma. Como, yo no le echo la culpa a los demás de lo que me pasa. Yo me la echo a mí, me castigo, me azoto, pienso que soy una tarada, que hago las cosas mal, que no soy capaz. Tipo, las peores cosas las pienso de mí, no de los demás. Como si algo no funciona, siempre pienso que es por mi culpa. Y como que es súper doloroso, hasta lo digo y me agarra un sentimiento porque es re doloroso ser tan mala conmigo misma. Sí. ¿Me entienden? Es horrible. Es horrible y me Es la paso horrible. re mal y quiero ser más amorosa conmigo porque siento que a raíz de ahí empieza todo. ¿Y por qué estaba contando esto? Porque quería linkearlo con algo del servicio. Pero cuando empiezo a hacer servicio se ablanda eso también. ¿Viste? Ser tan castigadora conmigo misma, como que se empieza a ablandar, como que se disuelve ese sentimiento que siento de que yo estoy haciendo las cosas mal. Porque cuando estás haciendo voluntariado, haciendo cosas por el otro, nada puede salir mal. ¿Entendés? Como siempre tenés la sensación de que haces las cosas bien. O sea, eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Cuando siento que es trabajo, pienso, ay, no voy a poder, no soy capaz, no estoy a la altura, bla, 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 y todo ese coso que me pasa a mí mentalmente. Pero cuando estoy haciendo servicios, me ablando y sé que lo voy a hacer perfecto, me siento bien, contenta, llena, que estoy ayudando, siendo una mejor persona en el mundo. Sí. Dejo de castigarme, de darme palazos, ¿me entienden? Pará, y además lo que pasa cuando haces servicio es que siempre decís, como que la mente se queja, no voy a ir a hacer esto, ¿viste? Pero cuando vas siempre volvés mejor. O sea, siempre la mente igual va a estar ahí jugándotela en contra antes del servicio, ¿eh? Como puede ser que te digas, no, uy, me anoté para No, ayudar qué en fiaca. esto, qué fiaca, que voy a ir acá, ay, ¿para qué me metí? Pero no hay ni una vez que haya ido, porque tenés que tener eso también la mente, decir, pero pará, acordate, Vane, que siempre que fuiste es para mejor. Es como con el sadhana y con la disciplina. La mente se queja, pero nunca después de eso te sentís peor. ¿Me entendés? Entonces, digo, hay algo atrás de todo eso que te tiene que traer siempre de vuelta. Sí, que te eleva la energía y otra vez estamos ahí con la energía alta, la ansiedad baja y las respuestas aparecen. ¿Por qué quién quiere estar con alguien que culpa todo el tiempo a los demás? Díganme, ¿ustedes quieren estar con alguien así? No, ni 10 minutos. Yo Con alguien que conmigo se queja misma todo en el una día, habitación, con ni 3 gente minutos. que está en el lugar de víctima. Entonces, lo que digo es, a veces estamos en ese lugar, ¿no? Como observar que aquello que no nos gusta es lo mismo que a veces es el lugar donde estamos, ¿no? Y eso me parece que también nos puede salvar. Muchas cosas a veces lo podemos ver en el otro y aprender y evolucionar a costa de eso que también estamos viendo, ¿no? Si estás así como despierto
Las luces. Incluso este programa, ¿no? Yo siento que esto es una actitud de servicio, porque nosotras no tenemos una paga, lo hacemos de corazón. Voluntario. Todas salimos de trabajar, yo hoy tuve un día terrible de arriba y de abajo, una discusión re fuerte con alguien de la familia muy importante para mí, y podría haber dicho, no, ya fue. Les invento algo. Me voy a mi casa. Yo tengo ganas de quedarme, meterme en la cama y no salir hasta mañana. Y sin embargo vine con la cara hinchada, las chicas me abrazaron, ¿viste? Me contuvieron. Y yo me voy de acá feliz ahora cuando me vaya, porque ya me pasó antes. Me voy a ir feliz, me voy a ir expandida, me voy a ir con la energía re alta, porque estuve acá y yo sentí que fue para... en una forma hacer servicio, que alguien nos escuche, que capaz que le cambia el día, que dice, mirá lo que dijo. Esto me pasa, igual que a Vale. Me pasa, entonces no estoy tan solo. Viste, nunca sabés quién está del otro lado escuchando y a quién le vas a hacer Porque si bien. volvías a tu casa, ¿qué pasaba? Iba a ser un bajón. No paraba bajón. tu cabeza, que ¿Entendés? chuki, que chuki. Mi cabeza no iba a parar, le iba a llenar la cabeza así a mi marido otra vez con el mismo tema, ¿entendés? Entonces yo me voy de acá ahora, estoy segura, a las 8:30 me voy con una sonrisota gigante, con la energía alta, y si bien el problema va a seguir estando ahí, y no puedo fingir demencia, en algún momento me voy a tener que ocupar, va a ser distinto, ¿viste? Ya digo, bueno, no es tan grave, vale, no es tan grave. Tengo una pregunta de alguien. A ver, para. Muy interesante lo que me preguntan. Dice, ¿cómo puedo saber si eso que no me sale bien en realidad me está guiando a algo mejor? Ay, Chan. ay. Que creo que primero tenés que estar conectado con tu intuición, ¿no? Como creo que nadie va a saber mejor que vos eso que estás preguntando. Al menos a mí me pasa que a veces digo, esto que me está pasando, finjo demencia y no me hago cargo, y ya me estoy dando cuenta que no me estoy haciendo cargo. Eso no me va a llevar nunca a un buen puerto. Ahora, cuando te haces cargo, es como que conectás realmente con eso que te pasa, y al toque te das cuenta que por ahí no va, y está linkeado con tu intuición, y está linkeado con que eso siempre te va a llevar a la evolución, para mí. Sí, yo creo que todo, absolutamente todo en esta creación te lleva a la evolución. Todo. Aunque vos en ese momento pienses que no, cosas difíciles como capaz la muerte también te está llevando a la evolución. Pero lo solemos ver con una mente chiquita. Viste, como vemos algo pequeñito. Pero imagínate que lo puedas ver de arriba. Claro. ¿Entendés? Dirías, no sé, una tormenta en el medio del mar, un huracán, las olas así, y capaz que en unos kilómetros adelante un sol radiante con todas las gaviotas. Vos pensás que eso es el fin, la perdición, esa tormenta, y si alguien lo ve de arriba decís, no, pero ahí te toca nomás el paraíso, ¿entendés? Y para mí todo va a la evolución. Es verdad. Y incluso tenemos estos ejemplos como, no sé, de Steve Jobs, todas las veces que fracasó hasta llegar a la marca Apple, ¿entendés? Todas las veces que fracasó. Y todos esos fracasos lo llevaron a ser quien es. Sí, ¿no? de una, sí, pienso que sí. Y bueno, esto está relacionado con el karma, que tenemos que hacer un programa sobre el tema del karma, ¿no? Ya Porque digo, hicimos. que el karma es esto, ¿no? La acción frente a todo lo que te está pasando. Las cartas que te presenta la vida vienen por algo, y siempre vienen para que desarrolles algo. Lo hablamos con Sole Simon, ¿se acuerdan? También. Cuando era salir de la zona de confort, porque a veces las cosas vienen sin que la pidas y te empujan. Y bueno, así es, hay evolución permanente en ese sentido. No, y si no te haces cargo, te va a seguir poniendo Empujando. la vida Lo mismo delante. lo mismo, y cada vez más cerca, para que lo veas, ¿entendés? Y cada vez con más sufrimiento, para que lo aprendas. Entonces, hay que hacerse cargo. No podemos fingir demencia. No podemos Hay fingir que demencia. hacerse Es cargo. lindo fingir demencia. A veces me encanta ya solo la frase que se puso de moda, pero está buenísimo. Fijamos demencia. Sí. A veces sí, bueno, sí, a veces fingimos demencia, pero tarde o temprano hay que hacerse cargo. Sí, tarde o temprano hay que hacerse cargo y resolverlo y avanzar, porque si no, nadie quiere estar estancado. Nadie quiere estar estancado. No, es que el en la estancado vida. es incomodísimo. Es Por más que uno incomodísimo. piensa que es cómodo, es incomodísimo y no puedes dormir bien. Y esto que decimos, tu conciencia no está en paz, ¿viste? Cuando se dice, ¿quién quiere dormir mal? Todos queremos dormir, apoyar y dormirte, ¿no? A mí hay algo que siempre me gusta recordar, que se los voy a compartir. A ver,
Resulta ¿Nunca que se lo compartiste a nadie? No, seguro que sí. Yo quiero algo único para nosotras dos. Bueno, pero sí, pónganle que sí. Bueno, que muy es bien. la primera vez. Vale. Viste, cuando vos cuando estás incómodo y querés salir de ahí, hay 3 cosas. Una es la intención, ¿no? Como vos tenés que intencionar, bueno, no sé, quiero cambiar de trabajo, quiero cambiar de país, quiero cambiar de casa, quiero mudarme, lo que sea. Vos tenés que poner la intención. Ajá. Pero solo con la intención no basta, ¿no? Porque no es que yo pongo la intención y ya sucede, como les decía. Yo intenciono tener estabilidad emocional. Pero no es solo eso, yo tengo que hacer algo para que eso suceda, ¿no? Y esa es la acción, es el segundo paso. El primero es intencionar. El segundo es la acción. ¿Yo qué tengo que hacer? Bueno, yo medito todos los días, ¿no? Para que suceda mi estabilidad emocional. No es que hago la plancha así, espero que pase, porque no va a suceder. ¿Me entienden? Pero cuando yo medito, pongo esa intención para seguir estando estable emocionalmente. Y la tercera es la manifestación. Cuando vos accionás para que eso suceda y accionás, y por más de que te equivoques, tengas palos en la rueda, haya piedritas, seguís accionando, entonces va a suceder, eso se va a manifestar, tarde o temprano. Y en cualquier cosa, querés cambiar de relación, querés cambiar de trabajo, querés mejorar algo en tu vida, lo que sea, va a suceder, ¿no? Pero son esas 3 cosas: intención, acción y manifestación. Si vos no accionás, nada va a suceder. Claro, como esa gente que quiere conseguir novio y no sé, espera que le toquen la puerta Claro, al príncipe azul. ahí está. O sea, algo Ahí tenés está. que hacer, mi amor. No podés. Querés salir Muy con po- alguien y no salís de tu casa. Como querés conocer a un chico y no salís de tu casa. Es un ejemplo muy necesario de nombrar. No, hombre. Me hace acordar a alguien. No, vos también. hay un ejemplo que dicen, cuentan un cuentito algunos sabios. Lo hablamos que con Sole, porque Sole decía también el otro día en el programa que una de las cosas que intencionaba era un novio nuevo. Y ella sabe que tienen que hacer algo también Claro. para que eso se manifieste, como vos decís. resulta que había alguien que se quería ganar la lotería. A ver. Entonces se sentaba y pedía: Diosito querido, por favor, quiero ganar la lotería. Al otro día: Diosito querido, por favor, ya no sé cómo pedírtelo, quiero ganar la lotería. Y así estaba todos los días. Entonces Dios se cansó y dice: bueno, vos te querés ganar la lotería, pero compraste un billete de lotería por lo menos. No, el tipo no había comprado nunca un billete de lotería, pero se quería ganar la lotería y le pedía a Diosito que le dé la lotería. ¿Se Claro, andá a entiende? comprártelo, flaco. ¿No? Sí. Bueno, pasa que pasar a la acción, que yo lo intencioné este año, pasar a la acción, porque soy como un ser muy teórico, siempre me faltan, como esta autoexigencia, todo viene encadenado, ¿no? Ah, bien. Esta autoexigencia hace que yo sea un ser teórico, que me cargue de conocimiento y de todo para hacerlo bien después, porque si no lo Ajá. hago bien, después viene el látigo, ¿no? Entonces, y yo intencioné pasar a la acción este año. Ahora me olvidé que iba a decir porque también estoy con algunas neblinas mentales. Pobre Luisa. Ahí hay ¿le que pasa fingir, esto? ahí hay que fingir demencia. No te escuchamos. Por los 47. No. Ahí es cuando hay que fingir demencia. Y sonrían y salven a Sonreír Todo y saludar bien. con la manito Lo que como no una me gusta princesa. es que te estigmatices igual, pero te dale, pongas dale. etiquetas, dale. como dijo No te Sole, que no pongas había que etiquetas. ponerse etiquetas. Es por eso que se te hizo la labor. Sí, se me hizo la- bueno, ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Qué pasó? iba a decir algo re inteligente, buenísimo, lo juro que me lo No, olvidé. que vos dijiste que ibas tu intención era accionar, ¿no? Y Sí. cómo accionar para salir de esos lugares donde no queremos estar. Bien, y ahí se me linkea también con lo que contó Sole el otro día cuando hablamos tanto de la zona de confort, que a veces pasar a la acción no es fácil, ¿no? Entonces a veces yo siento que estoy como suspendida entre la no Sí, acción, contaste toda esa entre cosa, ese pasaje. sí. Entonces, ¿cómo hacemos también para pasar a la acción, no? Para hacer que las cosas Sin sucedan. pensar tanto. Buen punto. Sobrepensar. Sí. Y darte cuenta que todo es un tema Y mental. sacar el control también, y todo lo que venimos diciendo, ¿no? Porque, claro, al querer controlar todas las variables, y bueno, y a veces la Mamita acción querida. Pero ¿saben qué pienso yo? Que es porque lo vemos como un fantasma demasiado grande.
Viste, como que lo ves así gigante y es un fantasma. Viste, como cuando hacíamos las sombras chinas, que éramos chiquititos, que hacías así con la manito El y perrito. ahí veías un perro re Sí. grande y peligroso, ¿entendés? Con los dientes y era tu manito de nenito. Entonces, para mí, un pasito a la vez. Viste, como cuando te vas acercando a la sombra china y se va haciendo más chiquita la ¿Y qué sombra. pasitos a la vez das vos? ¿En qué sentido? Ah. Dale todo. Para esas cosas, ¿no? Como digo, ¿qué sería un pasito a la vez? Pasitos chiquitos que no te den tanto vértigo. En esa Siento acción, yo. en esa Claro. acción, está ¿Entendés? bien. Como que de Claro. pronto no te vas a convertir como en la superaccionaria, ¿entendés? Es como que irás como una accioncita. No sé, a ver, lleva la querés otra. una pareja, que este es el ejemplo más fácil, ¿no? Dale, Querés vamos. una pareja. No es tan fácil, pero bueno. Y vos te parece que es terrible, capaz, re difícil, y pensás, no, salir a la noche y otra vez empezar a tener citas y no sé qué. Bueno, una cosita a la vez. Salí a la noche al menos. Claro. O no. O andá no. a los cumpleaños que te inviten. A un gimnasio nuevo. O anotate en un gimnasio nuevo. O hacer actividades culturales. Claro. No sé, o anotate en esos viajes Un curso del compartidos arte de que, vivir. que escalan la cordillera. ¿Viste? Cositas de a pasitos, de a pasitos, de a pasitos. Arreglate un poco más, capaz cuando vas a salir. Si viene un sábado, no estés en tu casa mirando Netflix. Claro, no hace falta que te abras Tinder de una, ¿me entendés? Claro, Hacés pero estar cositas más. abierto, ¿entendés? Como pequeños pasos, ¿no? Y en cada cosa que queramos hacer. No sé, yo tengo también como meta bajar de peso y comer más saludable porque suelo caer en la comida chatarra. Entonces, pasitos, pasitos, me llevo una vianda. Ay, no Ah, pusieron. Bajé un montón de peso, Bien, pero pasitos. Tomo agua, ven, ando con mi botellita de agua porque esto te quita un poco el hambre. Me llevo mi viandita saludable al trabajo para no pedir tentarte. Mercado Libre con cualquier characha, que siempre es chatarra vegetariana. Que es re fácil caer en las pastas. Entonces yo me llevo ahí mis proteínas, mi ensaladita, pequeños pasitos. Yo sé que no voy a bajar 30 kilos así de un Bueno, soplón. No, porque si querés eso te vas a volver muy ansiosa también, claro. ¿Y qué pasa con eso? Con las soluciones mágicas que suceda ya, porque eso también boicotea el proceso. El querer que suceda y suceda ya. Yo quiero empezar el gimnasio y ser Madonna al mes. Ah, ¿eso es lo que vos querés? No, pero No, pero es el Suponte, ejemplo típico. suponte. Que empezás el gimnasio y querés ya tener todo el cuerpo No. marcado, el culo por la nuca. por eso. Y no me banco el proceso porque la ansiedad juega en contra. No, bueno, acá las prácticas, o sea, hacen maravillas. No, ¿cómo ¿no? seríamos si no? Ni me quiero imaginar. No sé si hubiésemos aguantado 3 meses con Ignacio. Estos 24 años son de respiradores. Vamos. En fin, pero digo, a veces la solución mágica, el que suceda allá, eso también interfiere en el pasito a pasito. Chicas, ¿tenemos el invitado o no? Sí, Perdón. sí, está bien, pero faltan 5 minutos. Bueno, ahora perdón. les digo. Yo digo, a ver si todavía No. nos llevamos tanto hablando de los No, temas. no, estamos bien. Bien. Y después, mirá lo que me recordó la botella, la corrí para que no salga ahí. Y dice, life is for fun. Tomarse las cosas Sí. más livianas. Reírse un poco de todo Importantísimo. también. ¿eh? ¿Cierto? No tan Reírse, personales, más no tan- Sí, más liviano. Yo sé que a veces es re difícil pensar que la vida es un juego y una obra de arte o una obra de teatro, que todos somos actores. ¿Viste? Cuando estás en la tormenta no ves todo esto. Pero por ahí empezar a ponerle un poco más de liviandad a todo. Y bueno, yo creo que en Me ese lo digo a mí sentido- misma, ¿eh? No, a todas Ah. nos decimos eso, obviamente, porque en esos momentos donde estás en el medio de la tormenta, es ahí donde valen todos estos años de técnicas y todo, ¿no? También, porque bueno, de alguna manera es dar vuelta a la situación y el enrosque en el que te metes. Pero insisto que en este tema que trajimos hoy al programa, que me gustaría que todos opinen, que nos cuenten a ver en qué se sienten identificados o qué situaciones de sus vidas sienten que les cuesta, ¿no? Esto de soltar el control, de no culpar a los demás, de no culparse a ustedes mismos, como nos pasa a nosotras, y en qué punto todas estas técnicas te rescatan mucho más rápido o te son de salvavidas para estas situaciones, ¿no? Sí. Y además, este invitado, que este invitado también lo tenemos que presentar, ¿no? Sí. Tenemos A ver, ahí la le presentación. ahí le dije que se meta. Ah, bueno. No, vos es que no se la pedí porque como que lo conozco tanto. Lo conozco.
Lo admiro un montón yo a Un Lucas, genio, además. Es un instructor senior del Es arte un de vivir. instructor desde hace muchos años. Es músico. Él estudió música. ¿Qué no sabe hacer ese Sí, chico? tiene muchas habilidades, Sí. más de las que él cree. Y tiene esta cosa, viste, como que él es re divertido, es liviano, te trae mucha paz en tu vida. A mí siempre me súper divirtió estar cerca de él. Y hoy por hoy está dando además da cursos avanzados de silencio, prepara instructores, pero da esta técnica y te pasa algo y él enseguida te llama y te dice, ¿querés que te haga scanning? Yo digo, wow, viste, que estar tan disponible, porque tampoco cobra él, ¿entendés? Vos después podés dar una donación para los proyectos de servicio de la fundación, pero él no te dice, pagame a mí tanto, lo hace de corazón, viste, lo hace por servicio, para ayudar a los otros. Entonces para mí eso es maravilloso. No sé si estás por ahí, Luqui. A ver, ahí le escribo. Él es como un niño y tiene esa energía Sí. también súper liviana. A mí... Ya le dije, a ver si está ahí, entra. Es muy especial, ya lo van a conocer. A mí me dijo algo muy lindo, ¿Qué te que lo voy a dijo? contar. No sé si... Se lo conté a Lubi, o ya ni me acuerdo a quién se lo conté, pero creo que a vos no te lo conté. Me dijo algo muy especial, que era así. Bueno, mira, Vane, es como que a esta vida viniste a ser feliz. Digo, bueno, uno dice, pero hay que permitirse ser feliz, ¿no? Porque muchas veces no nos enseñaron también, como que pareciera ser que todo tiene que tenés que pasar por otros momentos o algo para la felicidad, y simplemente quizás es como que hay un cumpleañitos ahí y yo no me animo a abrir la puerta a veces. Y ya está todo armado, la torta, todos en el cumpleaños, no sé si a ustedes les pasa eso, ¿no? Estamos ahí el cumple, pero no siempre nos animamos a abrir la puerta y permitirnos ese disfrute, esa felicidad que está ahí. Entonces me pareció rarito porque es muy profundo eso. Sí, O quizás sea, dije, sentimos wow. que no lo merecemos. Además, quizás nunca nadie me enseñó a algo, ¿no? Entonces me quedé pensando de que quizás nuestros deseos, o en mi caso personalmente, si están enfocados hacia esa dirección, quizás siempre puedan darse, pero me lo tengo que permitir yo primero, ¿no? Y saber que está esa energía disponible y que, nada. A mí me pasó que una de las cosas que me dijo fue que en este momento era un momento bastante difícil. Todo lo que tenía que transitar en este momento no iba a ser fácil de resolverse, iba a estar trabado. Yo tenía que atravesar y superar algo para que, perdón, se empezaran a aflojar las cosas. Bueno, y a mí eso me bajó la ansiedad, porque dije, bueno, dejo de pelear con la situación, dejo de buscar soluciones inmediatas y rápidas, y entiendo que ahora, en este momento, no se va a solucionar esto. Entonces me relajo. Disfruto de todo lo demás, como vos decís, chispa, le saco el foco a eso que Claro. me estaba, a ese árbol que me estaba tapando el bosque, y me dio mucha confianza. Entonces yo creo que el scanning, esta técnica que van a explicar, para mí es una técnica de confianza y de certeza de que todo va a estar bien. Porque Esa es la conectás con eso. sensación Yo te vi que a vos. me quedó después. No, bueno, va a estar todo bien. No, tal vez ahora no. Y tal vez no es el momento, pero relajá, que ya va a Muy estar bien. tranquila te vi después. Atravesalo de eso. con más sabiduría, atravesalo con más calma, con menos ansiedad, con menos expectativas. Porque no va- confía Claro. ¿no? Confía que estás siendo En el cuidada, proceso. confía en el proceso, confía en tus herramientas. ¿No? Y me dio esa sensación de decir, bueno, wow, es un montón. Y aprender a evitar esa incertidumbre. Ay. Hace falta- ¿no? total. Quedarte ahí y estar. Quédate ahí. El universo te está regalando tiempo, me dijo a mí. A vos te dijo, quieren que sea feliz, me dijo, te está regalando tiempo. Yo dije, wow, qué regalo maravilloso. Sí. Tiempo para elegir, Tremendo. para decidir, para ver quién quiero ser. Me pareció maravilloso. Para mí fue muy esclarecedor en la situación en la que estaba yo. Por ahí Muy otro lindo. no lo puede No, hacer no, propio, para ¿no? mí es para todos. Tipo. Sí, pero en el momento conectás con eso realmente fuerte porque era exactas las palabras que tenías que escuchar. Y la mayor parte de la gente. ¡Ahí está Luqui! ¡Qué lindo! Estábamos hablando. ¿Nos escuchaste? De scanning. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, con ¿Me escuchan ganas bien? de escucharte, sí. Bueno, ya contaron todo.
no se podía. Nadie sabe qué es scanning todavía. Contamos cositas personales, pero nadie sabe de qué hablamos. Qué bueno, chicas. Bueno, gracias por invitarme. Y un honor para mí estar al lado de estas genias que ya conozco, varias de ellas ya hace muchos años y hacen muchas cosas por la paz de la gente, por la paz mental de la gente. Así que para mí es hermoso estar acá y compartir con ustedes. Bueno, les cuento un poco de qué se trata el proceso. Gurudev siempre desarrolla herramientas para calmar la ansiedad y para que la gente se sienta más confiada, ¿no? La gente, me refiero a todos nosotros. Y básicamente, en este caso, se trata de un espacio que se llama Kalyan, como le dijeron las chicas, en donde se encuentra la información, digamos, del pasado, del presente y del futuro. ¿Y por qué? ¿Por qué está disponible? Porque a veces saber cómo siguen algunas cosas no nos spoilea, sino que nos ayuda a calmarnos, a sentirnos más seguros, a darnos cuenta de que, bueno, de que todo se resuelve de alguna manera. A veces la esperada, a veces la no esperada, pero que todo se resuelve y eso nos va dando una calma que gracias a Dios nos permite avanzar, ¿no? Nos permite avanzar. Finalmente lo que nos traba es la incertidumbre, es la ansiedad, es la resistencia, ¿no? Y cuando uno puede soltar eso, entonces se nos abren las puertas y podemos seguir para adelante. Y en este caso es una sesión de 15 minutos en donde el escáner, digamos, la persona que facilita, digamos, te ayuda a ingresar en ese espacio. Es como una especie de pequeña relajación y después, digamos, lo que va sucediendo es todo magia y gracia y transformación y amor. Así que no hay mucho más para contar, pero obviamente se pueden hacer preguntas, se pueden traer preocupaciones. Hay personas que no traen preguntas, simplemente vienen a escuchar qué es lo que en este momento el universo quiere decirles, o el maestro, o la vida, o Dios, o como quieran llamarles. Es un espacio muy, muy, muy lindo y que bueno, en toda Latinoamérica y en el mundo está sucediendo. Pueden haber sesiones online y pueden haber sesiones presenciales. Y ahora también estamos teniendo muchas experiencias de personas que se sanan físicamente, de que de repente hay alguna energía que está trabada y después eso se destraba y hay como un alivio muy grande y bueno, estamos teniendo experiencias muy bellas. Así que eso, más que nada eso. Qué para lindo. Compartirles con las chicas. Sí. Luqui, te hago una pregunta porque mucha gente a veces tiene el miedo de que si vos haces este proceso, te predisponés de determinada forma. Entonces me dicen, yo no sé si hacerlo porque después no quiero estar predispuesta a algo que me hayan dicho. Como si fuera predictivo, ¿me entendés? Sí, sí. Bueno, hay cosas en la vida que están fijas y hay cosas en la vida que están cambiando, ¿no? Que cambian y que no están fijadas, sobre todo cuando hablamos del futuro, ¿no? Es decir, cuánto uno mide en altura, eso llega a un punto de la vida en que ya no cambia, ¿no? Qué lástima. El Luqui. karma, Y cuánto uno pesa, eso puede cambiar en cualquier el libre momento. albedrío. Exactamente. Entonces, como dice Gurudev, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con nuestro destino y otras que tienen que ver con nuestro libre albedrío. Y ambas son karma, ¿no? Y ambas son karma y hay karmas que se pueden cambiar y hay karmas que simplemente tenemos que atravesarlos. Y a veces algunas palabras o escuchar ciertas cosas o simplemente estar en esa energía nos ayuda a destrabar algo que esté bloqueado en nosotros emocionalmente o energéticamente y nos ayuda a atravesar esas cosas que a veces no se pueden cambiar y hay que atravesar igual. A veces la atravesamos mucho mejor. Y como dije recién, no hay spoilers, o sea, no se te va a decir nada que te endurezca o que te quite el sabor de lo que va a venir, sino todo lo contrario, te va a relajar y te va a dar la confianza para que sí puedas disfrutar todo lo que se viene. Entonces es un poco... Doy fe. Es un poco la onda, ¿no? Es un poco la onda. Y muchas veces en las sesiones también lo que sucede es que no hablas sobre algo y después... o sea, no se habla sobre eso y después de la sesión me comparten que muchas personas sienten alivio también sobre un tema del cual no hablaron. Así que también es un proceso. Hay mucho de lo sutil, ¿no? Como ahí dando... Hay algo mágico también y creo que todo lo que no se puede explicar, todo lo que es mágico,
es lo que vale la pena experimentar. Me así encanta la magia y lo mágico. Yo Entonces, quiero decirle a la gente que nos está escuchando si tiene preguntas, que las puede hacer y se las compartimos a Luqui. Bueno, la otra vez, por ejemplo, Diego me preguntaba quiénes pueden hacer, si te pueden tomar, cómo pueden llegar a vos para hacer la técnica, ¿no? Él me decía, quiero ir con Luqui, quiero hacer un turno, quiero ver cómo pedirle estos sí, 15 minutos. En este momento en Argentina tenemos 3 escáneres, Claudia Arellano, Bea Goyoaga y yo, Bien. quien les habla. Y después en Latinoamérica tenemos a Alejandro Martínez Mejide, Javi Cerezuela, Pincho Cerezuela, no me estoy olvidando de nadie me parece, y también se pueden pedir sesiones con cualquiera de ellos, o sea, las respuestas y la experiencia es la misma con todos los facilitadores, o sea que digamos que ahí puedes solicitar a tu instructor del arte de vivir cualquier link y se te entrega una agenda donde puedes pedir tu sesión que dura entre 15 y máximo 20 minutos y como dije es una bendición y una experiencia de mucha sanación y de mucha liberación. Así que, Pero hay que ser meditador, hay que tener hacer algo antes para hacer esta técnica. No, hay que querer avanzar, hay que querer si tenés algo que sentís que podés alivianarte, entonces solo con eso hemos enseñado, hemos facilitado sesiones para personas que nunca se han acercado ni siquiera a un centro de meditación o que nunca han cerrado los ojos cuando estén despiertos. Y bueno, fue una experiencia muy, muy linda y todas las personas que tienen corazón y que tienen ganas de liberarse tienen un espacio, tienen una puerta en el escáner. Muy bueno. Luqui, vos te formaste, te preparaste, ¿cómo fue tu proceso para llegar a ser facilitador de esta técnica? Bueno, también muy mágico y amoroso. Bueno, el maestro va otorgando diferentes herramientas a diferentes personas para poder acompañarlas en su camino y para que ellos puedan acompañar a otras personas. Y bueno, aparentemente estaba en el momento indicado, en el lugar indicado. Y bueno, me llegó un WhatsApp y estábamos en la India y es una historia un poco más larga, pero la estoy Sí, me imaginé cuando te escuchaba que la está cortando. En realidad estaba de compras y me llegó un WhatsApp y estaba comprando tonterías en el centro. Me llegó un WhatsApp de que Guruji me estaba buscando y me quería matar, básicamente. Así que le dije que estoy ahí a 10 minutos, que no se preocupen, si necesitan que vuelvo, pero me dijeron, no te preocupes, me preguntaron hasta qué día me quedaba. Y me dijeron, yo no me imaginé nada de qué era, pero a la mañana siguiente me planté en la puerta de la Secretaría de Gurudev y le dije, bueno, tengo todo el día, no voy a ningún lado, me traje el desayuno, así que, viste, y ahí me contaron por WhatsApp y después todo lo otro es magia y bueno, bendición de Gurudev, así que... ¿Y cómo te sentís con esto que estás, no, desde este año? Yo me siento honrado, me siento muy honrado por poder acompañar a las personas que quieren avanzar en su vida, en el camino. Para mí no hay mayor honor en mi vida que poder representar a Gurudev la mayor parte del día posible, la mayor parte del tiempo posible. Cuanto más puedo hacer su trabajo, que es el trabajo de ayudar a las personas, el trabajo de darle paz a la gente, por todo lo que brinda la gente a fin de año, eso es lo que te puede dar el camino espiritual. Entonces, para mí, son los mayores deseos de las personas los que uno es embajador, ¿no? Y los que ayuda a cumplir o a dejar ir o a alivianar o a ser más libre. Para mí es un inmenso honor y para mí cuanto más personas puedan llegar a esta técnica, para mí es más satisfacción, más inspiración y más asombro también, porque muchas veces, bueno, no muchas veces, sino todas las veces es como que, bueno, a veces tomo conciencia de todo lo que pasó en una sesión después de la sesión, porque a veces me digo, bueno, si yo hubiese pensado esto nunca podría, si yo hubiese lucubrado o si yo hubiese analizado puesto tu esto, mente, quizá, claro, puesto tu mente, claro, no hubiera sucedido. O sea, nunca hubiese llegado a una conclusión como esa o nunca os hubiese dicho algo como eso. Entonces me parece que también es la posibilidad para mí es la posibilidad de servir y para mí creo que todos los que tienen la posibilidad de servir es el mismo honor, es la misma gratitud, ¿no? De poder ser parte, de poder
hacer el trabajo de la divinidad. Me parece que en ese lugar es en el que estamos todos en el mismo escalón, ¿no? Todos Sí, estamos en el mismo sirviendo, bote. haciendo lo posible para compartir esa dicha que recibimos y que también al compartirla se sigue incrementando, ¿no? Se Así expande, que, claro, obvio. Hermoso, porque desde el principio que hablamos nosotros de una vida con propósito, y vos sos como un gran referente de una vida con propósito, ¿no? Toda tu vida está dedicada a tu existencia, tus 24 horas del día están dedicadas a Aparte, esta misión. sos muy así joven, que, Luqui. Sí, muy. ¿Cuántos años tenés? bueno, gracias por lo de joven. Tengo 36 años. Bueno, no era tan joven. ¡Qué mal! Yo hice el curso cuando tenía 18 años. Un nene. Mi primer curso era Arte de Vivir. Y la verdad es que, bueno, estoy claramente en la mitad de mi vida fue Arte de Vivir ya. He vivido dentro del Arte de Vivir, digamos, dentro del espacio del Arte de Vivir, enseñando lo que sea. Y es muy hermoso porque el camino, yo creo que lo vivo como si fuese el primer día que estoy en el camino, como que siento que no hay un segundo día, un tercer día en el camino o que uno es viejo en el camino. Yo creo que uno siempre está en el primer día en el camino y eso es lo más hermoso. Estás sí, todos los días empezando de nuevo, todos los días nuevo, vos mismo volviendo a sorprenderte de lo mismo que ya lo escuchaste quizá varias veces, pero volviendo a ser vos nuevo, porque las palabras las podemos seguir cambiando, pero si uno no cambia, entonces como cuál es el propósito de las palabras, ¿no? Y así que es muy, muy hermoso esto y al mismo tiempo como que soy una persona normal, que tiene relaciones, tiene una mujer, tiene una familia, voy al cumpleaños del abuelo, Te casaste. voy a ayudar viste, de repente, no sé, se me acaba la nafta. Fuiste al Exactamente shopping, como decías que te agarraron en India, fuiste a comprar cosas. Claro, sí. O de repente, no sé, me encanta ir a comer o ver películas. Ahora estoy recomendando películas en mi Instagram porque me doy cuenta de que muchas experiencias reflexivas, profundas, las he tenido cuando era más chico a través del cine. Entonces también estoy compartiendo un espacio que también puede... yo creo que todo en la vida nos puede llevar al ser, ¿no? Entonces, si nosotros compartimos eso que a nosotros nos tocó, le estamos dando la posibilidad a que alguien también pueda ser tocado por eso. Y lo que yo siento es que hay un set de personas que va a ser inspirado solo por vos, o solo por mí, o solo por Vane, o solo por quien sea, ¿no? Y Sí, sí. entonces me parece que todo lo que podamos hacer y que sea genuino y somos gente, como digo, que labura, que tiene familia, que tiene hijos, que, ¿no? Este es un camino muy, muy para todo el mundo. Entonces es muy hermoso como encontrar la profundidad en algo que también puede ser muy cotidiano. Luqui, Así que- ¿y qué es para vos el camino espiritual? Lo que sea que te salga, porque yo sé que es una pregunta un poco amplia, pero ¿qué es para vos si tendrías que decírselo a alguien que no tiene Nunca ni idea de la escuchó espiritualidad? Lo que es. Que nunca meditó, viste, que dice, ¿de qué hablan esto del camino espiritual? O sea, ¿qué es para vos? ¿Qué simboliza? Yo creo que como que hay varias formas de responder esta pregunta. La primera sería como con una contrapregunta y preguntar qué no es el camino espiritual. Sería como una posible contrapregunta. Pero si quisiéramos como hablar un poco más y seguir alejándonos de lo que es, podría ser quizá poder tomar conciencia de otras capas que tenemos, ¿no? Yo hablaba con un amigo ayer que me contaba, ¿no? Que pasan muchas horas en el mundo fit, ¿no? El mundo fitness. Como que, bueno, que está como muy dedicado a su cuerpo. Y él me dice, bueno, entonces yo tengo un poco de envidia porque siento que estoy mucho dedicado a mi cuerpo y como que, bueno, hay personas que se dedican más a su salud mental, no tanto a su salud física, ¿viste? Y me está picando ese bichito. Y claro, me parece que esa persona está como moviéndose un escalón en el camino, ¿no? Porque pasó de identificarse con el cuerpo a empezar a ver que aparte de un cuerpo es una mente, ¿no? Y me parece muy lindo porque hay personas que se dan cuenta que también a través de sus recuerdos hay muchas cosas que ellos pudieron aprender o que pueden dejar ir, y entonces ahí las personas empiezan a darse cuenta que no son solamente un cuerpo o una respiración, sino que también dentro de la mente hay un intelecto, hay una memoria,
o hay un ego. Y creo que poder ir recorriendo las capas y ir llegando al espíritu, al ser, podríamos tener una definición bastante tangible de lo que puede ser el camino espiritual, ¿no? Y no es un camino de toda la vida, ese es un camino diario. Podemos estar en diferentes lugares a lo largo del día. Entonces, me gusta esto de la radio, ¿eh? ¿Viste? Y venir ¿Cuándo vas a venir al Sí, programa? porque es diferente. Obvio. Sí, tenés que Ahí. venir, definitivamente. Aparte, sabés que Zona Sur te ama. Todos ustedes tienen mi agenda, así que no tengo ninguna razón ni excusa ni nada que ocultar. Luqui, ¿y cómo es para vos, después de hacer muchos scans, y no sé cuántos haces por día, pero cómo volvés vos a dejar ir todo lo que escuchás o todo, o como sos canal, instrumento, necesitas hacer algo para después levantar la energía? Es mucho menos místico, o sea, es mucho más natural en el sentido de lo que es mi... O sea, yo termino eso, me puedo ir al supermercado porque tengo descuento los martes en tal. Genial. ¿Se entiende? O sea, como no hay una transición, para mí todo es parte. Natural. Todo es parte de lo mismo y bueno, también es interesante cuando a veces esa otra parte que sucede en la sesión empieza a tocar durante el día, pero bueno, eso no tengo ningún control, a veces se cuela y son regalos, ¿no? Como uno no tiene ningún control, pero a veces sabe que durante el día a veces viene algo y viene de ese mismo lugar, pero bueno, hasta ahí puedo contar sobre eso. Sí, porque los que somos muy mentales como yo quiero saber todos los secretos, ¿entendés? Todo, Dale, todo. cuentes todo. Si querés saber todos los secretos, entonces vas a tener que empezar a buscar con otra parte de tu existencia. Vas a tener que empezar a estar un poco más por acá, no tanto por acá. Qué buen consejo ese, para todos, para toda la audiencia. ¿Qué es lo que decía de ese Quedó medio naif, ¿no? No, me encantó. ¿Cuál es el camino más largo, pero a la vez más corto, no? Sí, de la cabeza al corazón. El camino más largo de la mente a la mente. El más corto es de la cabeza al corazón. Ahí va. Ay, nos quedamos como medio calladas, ¿viste, Luqui? Nos trae así que nos quedamos Varios Logré, están escribiendo. Lo logré. un montón. Callate las cotorras. No, pero varios están escribiendo. ¿Yo puedo? Yo hice con Luqui, me ¿Te encanta. puedo decir algo más? Sí. Obvio. Sí, obvio. Bueno, que ya estoy de tiempo, no quiero consumirles el programa. No, pero básicamente no. les quiero decir lo siguiente. Estas personas que están compartiendo con ustedes este streaming son personas muy especiales y no son personas que simplemente prenden una cámara. Son personas que tienen talentos muy sobrenaturales, muy especiales, muy resaltantes, si existe la palabra. Entonces, como a los que están mirando este programa, presten atención, porque realmente están mirando a personas que parecen totalmente normales, o son normales, pero que tienen un brillo muy diferente, que tienen una chispa, por decirlo de una forma, o que tienen, o que valen. Vale. Y Luisa no puedo hacer una... Luz, empieza con luz. Luisa, La luz. O que de repente estás como en unas selvas. No, pero realmente fíjense más allá de lo que ellos dicen, cuál es la vibración que tienen, ¿no? Porque es muy claro cuando uno pasa tiempo con alguien que tiene una buena vibra, que cuando pasa tiempo con alguien que trae todos sus problemas, que trae todo, es realmente distinto, porque después termina el programa y quizá no te acuerdes de nada, pero sí te vas a acordar de lo que sentiste al pasar un rato con ellas. Así que para mí es re lindo esto, de poder pasar un rato con las chicas y con Celina, que sé que hoy no está. Así que, nada, eso. Nos Eso, quedamos y gracias por calladas de invitarme. vuelta, Luqui. Gracias, Luqui. Hermoso. Bueno, No, chicas, igual varios están ahí. Preguntando. Sí. Alguien dice, ¿nos podrías tirar un scanning breve para la audiencia? No sé si se puede hacer eso. hay algunas dinámicas grupales, Ajá. pero no puedo hacerlo así. Ah, Ok, ok. ok. Bueno, ahí está contestado. Sí. Y después varios dicen, Susi Mayorga, es un espacio divino, yo me hice con Luqui. Susi Rizzo también. Daniel dice también que se hizo con vos y que sintió a Gurudev. Bueno, hay muchos mensajes así lindos de gente que está agradecida con vos. Sí, este va a ser un gran año y muchas personas se van a acercar al camino y nosotros vamos a
estar ahí para recibir a todo el mundo, para enseñarles a respirar, a meditar, para acompañarlos, para compartirles toda la experiencia que tenemos. Hablo en plural porque somos todos los que estamos ahí en pantalla y va a ser un honor recibir a todo el mundo y recomendar muchísimo el arte de vivir para que todo el mundo venga y se sume y se prenda porque va a estar increíble. Así que nada, los quiero mucho, chicas. Ustedes lo saben. Gracias. Después te Pronto. chequeamos la agenda y te venís, ¿eh? Sí. Dale, chévere. Gracias, Lu. Luqui, te queremos. Chao. Gracias. ¡Qué lindo, Luqui. Nos tiró unas chicas! flores preciosas. Sí, además, lo que dijo él es para él, tipo, como... ¿Vieron cómo nos subió la energía cuando él se metió? Sí. ¿Viste? Como que a todos nos nos dimos, levantó hoy nos dimos un poco todavía. de... Sí, porque estuvimos Dimos ásperas. látigo, ¿viste? Como fuimos tipo muy transparentes en lo que nos pasa, cómo somos, dejando nuestro corazón, nuestra alma al desnudo. Sí, compartiéndonos. Y fue muy lindo escuchar lo que dice Luqui, ¿no? Más Muy. allá de las flores, es como esa vibración que también él transmite de energía, de que para mí lo más lindo que él transmite es que va a estar todo bien. Pase lo que pase, va a estar todo bien. Ese es el mensaje que siempre me llega de Luqui. Es un gran instrumento en esta técnica. Él fue, ya que estamos hablando de él, obviamente hay otros instructores que hacen scanning y con toda la experiencia es muy buena. Ya que lo tuvimos al invitado, para mí es como un gran instrumento porque No, y que justo nosotras nos hicimos con él, entonces y lo la conocemos. sesión es íntima y es profunda y es privada, es algo que es recomendable, ¿no? Si tenés algo ahí que te está como... ¿Lo pueden seguir? ¿Podemos pasar los datos del Instagram de Sí, Luqui? ya Estaría mismo, bueno. ya porque mismo les voy a decir el vale Instagram. la pena. Por eso de las pelis que contó, Por eso de también las re pelis, que yo lindo. les vi las pelis, todavía no se tuve las tiempo vi. de ver ninguna, no vi ninguna, pero vi que estaba recomendando pelis. Me encanta. El Insta es, bueno, Lucas Eichenbaum, como estaba ahí escrito, pero... acá está. Luqui es LUKI.JGD, que JGD es la abreviación de Jay Gurudev. Lo dijo él. El saludo. ¿Ah? Es como un saludito. ¿Qué que significa tenemos- eso, Vale? Bueno, es un saludito que tenemos en el arte de vivir, que a veces nos decimos así, y quiere decir saludo a lo más lindo que hay en vos. Wow. ¿Ah? Como saludo a tu divinidad, la divinidad que vos tenés adentro. Hermoso. Lo puedes decir. Y eso ¿Nos quedamos? Sí, como... Y es lindo esto de compartir cosas que nos tocaron a nosotras, que nos hicieron bien. ¿Por qué no compartirla con todos, no? A veces andamos compartiendo tantas cosas que nos hacen mal y nos guardamos todo lo que nos hizo bien. Entonces, un poco el leitmotiv de este programa y nuestro propósito a la hora de sentarnos acá es compartir todo eso que hoy nos hace bien a nuestras vidas, lo que nos ayuda a pasar todas esas tormentas que contamos desde que nos sentamos acá y nada, que seguramente a vos también te están pasando, ¿no? ¿Y estoy viendo que tenés un tatuaje nuevo? Solo ¿No? Ese. No, lo pero había sabés que no me visto. viste con Ah, no lo remera, había visto. Tipo, nada que ver, ¿no? Pero estamos descontracturando. No, está muy bien que estés mirando los Claro, detalles. estoy atenta. Hay un tatuaje nuevo que no lo había visto. Bueno, hemos tenido ya un programa, son y 25. Sí, ya llegamos casi al final. El próximo programa vuelve Celina. Vuelve Celina y las abandono yo. Porque bueno, hay recambio. Me toca, me tocan No, las no, vacaciones. no. Sí, sí, A mi familia le toca. tocan las vacaciones. Bueno, Así vamos a ver que- si si te traes alfajores o algo. Alguito va a venir. Yo no traje nada. No, muy mal, Valeria, me estoy dando Malísimo. cuenta. Malísimo. Pero bueno, nada, nos vamos medio reflexivos como todos, pero creo que tiene que ver con esto, ¿no? De que también a veces cuando entras en espacios profundos te quedás un poco ahí, ¿no? ¿Lo sienten? Que como Sí, que cuesta salir porque es un lugar muy agradable para Exacto. estar. Y a veces estamos poco en el día en ese espacio. Entonces una vez que lo experimentás, decís, bueno, me quiero quedar acá un poquito más. ¿Saben qué me gustaría que hagamos ahora A para ver, el final? dale. Que cada una de nosotros le regale algo a la audiencia, ¿no? Como una intención de algo, una palabrita mágica, algo que quieras regalarle a la audiencia que nos está escuchando. Si quieren empiezo porque fue mi idea. Hacete cargo. ustedes- Ya Claro. Yo voy a fingir demencia. Y ustedes están diciendo, ¿qué? ¿Y ahora qué le digo? A ver, danos un ejemplo. Yo les quiero regalar liviandad. ¿No? Que sea lo que sea que esté pasando en tu vida, lo puedas atravesar con liviandad. ¿No? Como que uses todas estas herramientas que te contamos acá, que hay en un camino espiritual,
para mí el camino espiritual es eso, poder trascender la vida con liviandad. Y eso es lo que le regalo a la audiencia. Liviandad para todo. Me encanta. Muy bien. Importantísimo. ¿Y yo qué les puedo regalar? ¿Saben qué pienso que les puedo regalar? Bueno, todos me conocen, si no me pueden buscar por Instagram y demás, pero yo puedo estar para esos momentos que vos digas, necesito escuchar una palabra de aliento, como que no estoy solo. Entonces yo te puedo regalar esa palabra de aliento. Si sentís que la estás necesitando, vos me mandás un mensajito y yo puedo estar ahí para acompañarte. Muy bien. Y yo, porque me resuena mucho en este último tiempo, te voy a regalar confianza, ¿no? La certeza de que vas a estar bien, de que esto va a pasar, que ya pasó, que estuviste y estás acá, entonces que tenés con qué, así que mucha confianza y fortaleza. Wow. ¿Cuántos regalos? Yo pensé que íbamos a regalar media luz. Bueno, y otro día regalamos lo de Bequim. Claro. Ahí porque tenemos a Bequim, tenemos que les cositas queremos de Bequim. agradecer como siempre porque nada. Nuestro auspiciante, que gracias a ellos estamos acá. Miren todas las cositas lindas que hay acá, productos de belleza, serum, Argam, qué sé yo, de todo lo que te puedas imaginar, shampoo, bueno, de todo. Y también a Tilex Institute, que es otro de nuestros sponsors, que también nos permite estar acá. Son los cursos de empresas para elevar la calidad de vida, para tener herramientas, para ser más productivo y demás. Así que gracias. Y a Gus, nuestro el hacker. El hacker. que siempre nos acompaña también de la mejor manera. Así que nada, y a todos ustedes que están ahí acompañándonos, tenemos ahí siempre nuestros espectadores fijos, que hacen también de que nos sintamos nosotras acompañadas en este ratito. Así que gracias. Y yo le quiero mandar un beso grande a Lucila, que es nuestra fan número 1 silenciosa porque no la vemos ahí, pero Lucila es alguien que siempre me escribe para decirme, no saben lo bien que me hace escucharlas, me encanta. Vamos, Lucila. Así Gracias, Lucila. Feliz cumpleaños, Chule, nuestra amiga Sole, que hoy está cumpliendo años. Yo le dije, te voy a mandar un besito en el programa. Así que nada, que tengan un lindo acontecer de la semana y un hermoso fin de semana. Nos vemos el miércoles que viene. ¿Tenemos alguna sorpresa para el miércoles que viene, además de Celina? Si se nos cae. ¿Qué intencionemos. Intencionemos que no se caiga, porque lo estamos esperando un montón a ese. Y si se cae, será la evolución. Totalmente. Que viene algo mejor. Algo mejor. Así es. Gracias a todos, los queremos. Besitos. Adiós.